Goto, el parásito más poderoso, encuentra a Shinichi y va a acabar con él. Todos los parásitos quedan al descubierto y los humanos van contra ellos. También, Migi se sacrifica para que Shinichi pueda escapar. Hola, soy Acá Te La Explico y hoy voy a resumirte la segunda parte de Parásite. Pero si no viste la primera parte de esta película, te la dejo en los comentarios del video. Así no te perdés ningún detalle. Ahora sí, comenzamos con el resumen. En esta segunda parte, comenzamos con el detective Hirama y Yamagishi, llevando a un asesino en serie a una cámara Gesell, el cual afirma tener el poder de reconocer a los parásitos con solo mirarlos. Le muestran a varias personas normales y este le dice que ninguno de ellos es un parásito. El poder de este, según se da, porque mientras este asqueroso sujeto, después de asesinar a una joven, persigue a otros dos enamorados para también asesinarlos, pero se lleva la sorpresa de que uno de ellos es un parásito, el cual se está comiendo a su chica. Es por esta razón que él alega saber cuántos son estas criaturas. Pasamos a la cámara Gesell, en donde hacen entrar a Shinichi, el cual el homicida al mirarlo queda confundido, pero no dice nada. Tiempo después, vemos que Shinichi se ha convertido en un asesino de parásitos. Con la ayuda de Migi, ellos van contra todas las criaturas de la ciudad. Mientras tanto, vemos que los detectives siguen muy de cerca sus pasos. Quien también sigue los pasos del muchacho es un fotógrafo. Mientras el muchacho está en su casa, le dice a su mano que siente que alguien lo sigue, y Migi le dice que él es incapaz de detectar a los humanos, que solo detecta a los de su especie. Y acá nuestro prota le dice que va por el pez gordo de esas criaturas, el alcalde Takeshi Hirokawa. Este tiene el control de la ciudad con otros parásitos, y su lugar es el ayuntamiento de Fukuyama. Quien también está con él es la señorita Ryoko Tamiya, la ex profesora de Shinichi, que vemos que ya tuvo a su bebé y trabaja con el alcalde, el cual le dice que deben acabar con el muchacho, pero ella se niega, alegando que Migi y nuestro prota son muy importantes para su investigación. El que también está con el alcalde es Goto, el cual es muy respetado en el lugar. Ese mismo día nos enteramos que el fotógrafo se llama Kuramori y que quien lo contrató para que siga a Shinichi fue la señorita Tamiya. Este hombre está enamorado de la ex profesora, pero ella lo ignora totalmente. Ahora vemos a Satomi en el instituto, dejando flores en donde fue la masacre de la primera película, mientras Shinichi intenta consolarla, pero ella lo echa del lugar. Saliendo del colegio, nuestro prota nota que alguien lo sigue, el cual es el fotógrafo, y Migi quiere matarlo, pero el muchacho lo frena. Después de eso, se lo lleva a su departamento para que le muestre las fotos que le sacó. Acá Migi insiste en que el hombre debe morir porque sabe mucho, pero el fotógrafo le dice que quien lo mandó es la profesora Ryoko Tamiya. Entonces, nuestros protas se ríen de él, porque la ex profesora también es un parásito y de hecho el más inteligente. Ellos se lo hacen saber al hombre y este queda totalmente en shock. Entonces, para probar su verdad, los dos van a ver a la profesora y la mujer siente su presencia al instante. Acá le dice que nota que el muchacho se ha vuelto más fuerte y le pide más tiempo para que siga con su investigación. Y todo esto estaba siendo grabado por nuestro prota y escuchado por el paparazzi, el cual queda traumado con todo esto, y a pesar de las advertencias de Migi, el fotógrafo va más a fondo con todo esto y así desenmascarar a todos los parásitos. Entonces va a entrevistar al alcalde con la excusa de que hará una nota en su honor, pero lo que en realidad hace es implantar un micrófono en la oficina, el cual minutos después de que el hombre se va, el gobernador descubre el micrófono, así que manda a matarlo a espalda de la señora Tamiya. Mientras eso pasaba, Shinichi está junto a Satomi y ahí el joven le dice que ha perdido sus lágrimas, que no ha logrado llorar desde entonces, pero debe alejarse rápidamente de ella, ya que 5 parásitos están tras ellos y resulta que es inútil esconderse porque los encuentran enseguida, pero ellos solo ven a un hombre y notan que son 5 parásitos esparcidos en una sola persona. Las manos, los pies y la cabeza son bichos individuales. Entonces el muchacho se da cuenta que es imposible pelear con él, así que sale huyendo. ¡No huyas, cobarde! A todo esto, vemos al fotógrafo en su casa con su hija, hablando por teléfono con diferentes medios de comunicación para sacar a la luz todas las pruebas que tiene contra los parásitos. Entonces este le dice a su hija que le hará un regalo muy grande con la plata que recauden de esas pruebas, y ella se pone muy feliz por el trabajo de su papá.
Entonces el hombre sale a la tienda por un regalo y cigarrillos, y al regresar nota policías por doquier, y al alzar la mirada nota que es su departamento. Así que con todo el miedo del mundo corre a ver a su hija, y al entrar ve a su pequeña asesinada. Así que jura vengarse de todos los parásitos. Por otra parte, Shinichi corre del hombre mutante, mientras este parece alcanzarlo, hasta que Migi le propone una estrategia que podría salvarles la vida. Este le propone atacarlo, ya que al ser más de un parásito, este hombre hace movimientos más lentos. Entonces los dos acaban con él y se van. Pero cantaron victoria muy rápido, ya que Goto toma el control total de su cuerpo, al cambiar la cabeza con otro parásito. ¡Ay, qué perro asco! Al día siguiente, la señorita Tamiya se entera de lo sucedido y enfurece. Regaña a todo su personal en el lugar, incluso al alcalde. Esa misma noche, la mujer está en su departamento, con su pequeño, y experimenta la risa humana, y se siente tan bien que lo hace a carcajadas. Algo muy raro para los de su especie, pero todo acaba en un instante cuando la doctora Tamiya sale de su departamento porque siente la presencia de otros de su especie. Entonces ella los guía hasta un garage en donde intentan acorralarla, pero la mujer es más poderosa y con partes de su rostro se deshace de los 3 parásitos que la rodeaban. Y esto no acaba acá, ya que Kuramori se llevó al bebé de ella, mientras Tamiya luchaba con los otros 3. Entonces, esta desesperada va a la casa de Shinichi, en donde encuentra a Satomi, y acá la mujer le pide a la muchacha el teléfono de nuestro prota. Lo llama para citarlo en el parque, en donde está el fotógrafo con su bebé. Con todo esto a flor de piel, pasamos al ayuntamiento, en donde los policías rodean el lugar. Mediante engaños, guían a los parásitos hacia su muerte, pasando por un escáner en donde del otro lado se ve quiénes son humanos y quiénes no. Al detectarlos, los guían a un lugar apartado, para así exterminarlos. Esto tensiona a todos en el lugar, y al salir el alcalde, un parásito se mueve, y esto hace que el alcalde trate de huir por atrás. Los policías han traído al asesino reconocedor de monstruos, que va con ellos por la parte de atrás, exterminando a los parásitos que quieren escapar. Muy pronto llegan hasta el alcalde, el cual después de decir unas palabras, lo asesinan, dándose cuenta así que él era totalmente humano, el cual estaba del lado de los parásitos. Y acá aparece la verdadera amenaza, Goto, el cual el asesino reconoce con mucho pánico. Y bien que lo tiene, porque Goto se prepara para aniquilarlos. Por otro lado, Shinichi llega al parque en donde está la señora Tamiya y el paparazzi. Este intenta deshacerse del bebé de la mujer, pero nuestro prota le pide por favor que no lo haga. Mientras tratan de llegar a un acuerdo, llega la policía, que fue alertada por la gente. Kuramori intenta tirar al pequeño y Tamayo muestra su verdadera forma y asesina al hombre para proteger a su bebé. Ahora sí, todos saben la verdad, y la mujer, al saber que va a morir, trata de acercarse a Shinichi, pero la policía abre fuego contra ella sin tener piedad por el pequeño. Pero esto no frena su avance. Mientras protege a su bebé, muy malherida, le pide a nuestro prota que se haga cargo del pequeño, y luego del triste momento, ella muere, dejando a nuestro prota destrozado. Todo termina tan pronto por un llamado al detective, el cual avisa que todo su equipo ha sido asesinado por Goto, el cual enfrenta a los policías y asesina al detective Hirama. Esto le da tiempo a Shinichi de escapar, lo que no funciona del todo, ya que Goto va tras él en una moto, y en la carretera este malvado parásito logra alcanzar al muchacho, el cual intenta luchar, pero en ese forcejeo su auto cae al vacío. Pero para tranquilidad de todos, el muchacho sale ileso con la ayuda de Migi, que lo saca del auto en movimiento. Luego de esto, se esconden en el bosque esperando que llegue, y se dividen para atacarlo. Entonces acá Migi lo enfrenta, pero Goto evade su ataque. Entonces Shinichi va por atrás intentando clavarle una lanza, pero este es más rápido y vuelve a evadirlo. Mientras Migi lucha con Goto, le pide al muchacho que escape del lugar, pero este se niega y Goto acaba con Migi cortándolo en pedazos. ¡Hashire! ¡Shinichi! ¡Izo! ¡Shinichi!
Nuestro prota se mete en un lugar abandonado y muy malherido llama a Satomi, la cual al llegar lo abraza muy fuerte y el muchacho comienza a llorar contándole lo sucedido. Y esto los ablanda tanto que terminan haciendo la cochinada. ¡La vas a matar, perro! Pero el peligro no terminó todavía, porque el muchacho nota que de su brazo sale un ojo pequeño, el cual quiere decir que todavía le quedan células de Migi, y esto es un problema, ya que es detectado rápidamente por Goto, que llega al lugar y el muchacho, para salvar a Satomi, lo guía hacia una fábrica de recolección de basura. Entonces este, sin pensarlo, se tira a una máquina gigante para escapar, pero Goto es muy fuerte y esto no lo frena, ya que convierte sus pies para saltar más alto y logra llegar hasta el joven, en donde intenta asesinarlo y nuestro prota lo único que puede hacer es esquivarlo. Entonces cae en el suelo, en donde Goto sigue golpeando al muchacho, pero este lo evade y logra clavarle un fierro oxidado, pero eso tampoco lo frena en absoluto y da su último ataque. Pero, sorpresivamente, su mano se une con la de Shinichi y de repente aparece Migi, el cual estuvo todo el tiempo dentro de Goto, destrozando su sistema nervioso. Y esto hace que los parásitos de su cuerpo intenten huir, ya que la barra de metal que le clavó Shinichi estaba contaminada por la radiación, y esto empeoró el cuerpo del villano sin que el muchacho lo supiera. Entonces Migi acaba con él y lo tiran al fuego para exterminarlo. Al día siguiente, Migi le dice al muchacho que su especie al fin pudo integrarse a los humanos. La teoría de Ryoko Tamiya pudo cumplirse, su coexistencia con los humanos se hizo realidad. Así que es hora de que Migi emprenda su propio camino, ya que la pelea con Goto lo dañó celularmente, así que iniciará un camino de regeneración que puede llevarle años. Shinichi queda impactado, no quiere que lo deje y le ruega, pero el parásito tiene que partir. Shinichi, 君とお別れしようと思う。Shinichi, 今までありがとう。Luego de esa triste escena, Migi deja a Shinichi, lo que hace que el muchacho quede devastado. Para finalizar, nos muestran al hijo de Ryoko Tamiya en una guardería, al cual los dos enamorados van a visitar. Y cuando pensábamos que esto iba a ser un final feliz, nos equivocamos, ya que muy de cerca los estaba siguiendo el asesino del principio, el cual rapta a Satomi. Y cuando el muchacho corre para salvarla, el desgraciado ser la tira del edificio y nuestro prota no llega a alcanzarla. Pero el que sí lo logra es Migi, que todavía está en su cuerpo, solo que esta vez dejará de salir a la superficie, pero siempre la acompañará. Y así finaliza Parásite parte 2. Acá te dejo el video del resumen de la primera parte de esta película, así no te perdés ningún detalle. ¿Qué te pareció la película? ¿Crees que fue fiel al anime o al manga? Déjamelo saber en los comentarios. Yo, encantada de leerte. Soy Acá te la explico. Hasta la próxima.